Jóvenes, un cordial saludo. Vamos entonces en este pequeño tutorial a compartir un poco sobre lo que es la función cuadrática, cuáles son los elementos que están involucrados en una función cuadrática y cuál es la incidencia de cada uno de estos elementos en la gráfica misma de esta función. Bueno, entonces, para empezar, les recuerdo que la función cuadrática son expresiones de la forma ax al cuadrado más o menos bx más o menos c. Entonces aquí tendremos que los valores de a, b y c son coeficientes de la función. Son coeficientes de la función. Y va a pasar algo muy particular que es, creo yo, interesante tener en cuenta en este momento, y es el siguiente. Si a es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. La parábola abre hacia arriba. Si a es menor que 0, la parábola abre hacia abajo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en este caso, una parábola que tendría más o menos un comportamiento como el siguiente. Entonces, si es una parábola que abre hacia arriba, entonces podríamos tener más o menos algo así. Tenemos, digamos, una parábola que abre hacia arriba. Y en el otro caso, una parábola que abre hacia abajo. Vamos a darle aquí color, listo. Y una parábola que abre hacia abajo sería más o menos la siguiente. Déjale un momento, vamos aquí entonces. Aquí sí nos va a dar. A ver. Una parábola que abre. Ahí la tenemos. Una parábola que abre hacia arriba si el valor de a, si el coeficiente de a es mayor que 0. Una parábola que abre hacia abajo si el coeficiente a es menor que 0. Entonces, ¿cuáles podrían ser unos ejemplos de esta situación? Por ejemplo, una función cuadrática de la forma 5x al cuadrado más 2x menos 10. Ahí tenemos entonces que nuestro valor de a es igual a 5, el valor de b es igual a 2 y c sería menos 10. Esa parábola abrirá hacia arriba, pero si es lo contrario, una parábola que abra hacia abajo, entonces sería, por ejemplo, una parábola de la forma, vamos a encerrar esto aquí, como para resaltarla un poquito, a ver cómo nos va. Ahí más o menos nos queda resaltada esa parábola que abre hacia abajo. O una parábola que abre hacia arriba, que sería de la forma, por ejemplo, y igual, la misma parábola, menos 5x al cuadrado más 2x menos 10. Esa parábola, al ser el primer coeficiente, el que acompaña a la x al cuadrado, a ser negativo, esa parábola va a abrir hacia abajo. ¿Sí? Bueno. Vamos entonces a pasar a GeoGebra, y en GeoGebra vamos a ver cuál es la incidencia que tienen los coeficientes en el gráfico de la función. ¿Cuál será entonces esa incidencia de estos coeficientes en la función? Entonces aquí tenemos lo siguiente. Aquí tenemos un valor de A, de B y de C. En este caso ya generé los deslizadores previamente. Arrancan en 1. Y simplemente aquí en la barra de entrada vamos a escribir y igual a ax al cuadrado más bx más c. Y aquí tenemos
la parábola como x como a es igual a 1, b igual a 1, c igual a 1, entonces tenemos la parábola x al cuadrado más x más 1. Vamos aquí a darle un poquitico de color distinto. Vamos aquí a propiedades, acá en color, vamos a darle eso, color rojo. Bueno, ahí tenemos nuestra parábola. Si el valor de a, miremos aquí, si el valor de a es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Si ese valor se aleja de 0 hacia la derecha, miren lo que está pasando, la parábola se cierra. Y si se acerca a 0 por la derecha, esa parábola, miren cómo se va a ir abriendo. Se sigue abriendo mucho más. Nos acercamos a 0. Ahí la parábola está bastante abierta, pero llegamos a 0 y ese valor de a desaparece. Ese valor de a desaparece porque 0 por x cuadrado nos daría 0 y se nos convertiría entonces en este caso en una función afín, en una línea recta. Si sigo hacia la izquierda, ese valor de a se me volverá negativo y confirmamos lo que hablábamos hace un rato. Como la parábola, si a es menor que 0, la parábola abre hacia abajo. Esa parábola abre hacia abajo. Listo, volvemos a nuestra parábola que abre hacia arriba. Ahora vamos a pasar el término b. Centrémonos en el vértice de la parábola. El vértice de la parábola es el punto más bajo si la parábola abre hacia arriba o el punto más alto, mírenlo acá, si la parábola abre hacia abajo. Bueno, ese es el vértice. ¿Qué va a pasar entonces, muchachos, con ese vértice si yo cambio el valor de b? Aquí podemos ver que ese vértice cambiará de lugar, pero siempre seguirá pasando o intersectando al eje Y en el mismo punto, en este caso en c igual a 1, en c que es el término independiente, recordemos, ax al cuadrado más bx más c igual a y igual a ax cuadrado más bx más c. Si c, que es este término que tenemos acá, es constante, que es la intersección en el eje Y, pues ahí se quedará, ahí se nos va a quedar, Entonces el punto B generará movimientos en el vértice de la parábola con la misma abertura de la parábola, pero si cambiamos este C va a desplazar verticalmente la parábola. Entonces, miren, repito un poquito acá. Si A es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Si se acerca a 0 por la derecha, la parábola se abre. Si se aleja de 0 por la derecha, la parábola se cierra. Si llega a ser 0, el término a al cuadrado desaparece y se nos convierte en una línea recta. Si a se nos vuelve 0, se vuelve negativo, la parábola abre hacia abajo. Y entre más se aleje de 0 por la izquierda, más se cerrará la parábola. Este punto B determinará la simetría respecto al eje Y. Si B es 0, la parábola tendrá como eje el eje Y. Si B es igual a 0, ella estará centrada en el eje Y. Si se aleja de B por la derecha, pues la parábola se va a separar por la derecha del eje Y. Si hacia la izquierda me desplazo, si B es menor que 0, entonces la parábola se va a correr, o ese vértice de la parábola se va a correr hacia la izquierda. Bueno. Y el término C, o término independiente, el que no va acompañado de ninguna variable, desplazará verticalmente la función. Entonces, eso pues para explicar elementos básicos de una parábola. En este caso tendríamos, vamos a hacer una parábola en particular, digamos, aquí vamos a hacer la parábola 0,5 en A, digamos que en B vamos a darle, vamos a ver si le atinamos a un número más cerradito, a 2,
Y en C vamos a tener estos dos puntos. A ver. Ahí tenemos. Entonces, C es igual a menos 2,6. Entonces sería más o menos la parábola 0,5x cuadrado, como lo vemos aquí, más 2x menos 2,6. Esa es la parábola que tenemos en este caso. A igual a 0,5, B igual a 2, C igual a menos 2,6. Algo a tener en cuenta aquí es que estos puntos de corte de la función en el eje X, estos puntos de corte de la función en el eje X, serán las raíces de la función cuadrática. Si esta función fuese factorizable, entonces al factorizar vamos a encontrar estos puntos de intersección. Vamos incluso a hacer un punto móvil allí. Llamamos un punto, digamos, D, coma, a ver si nos funciona, la función evaluada en D. La función evaluada en D. Pero previamente vamos a hacer el deslizador D. Vamos a hacer un deslizador D que vaya en este caso, digamos, de menos 10 a 10. Vamos a ampliarlo mucho. De menos 10 a 10 y que su incremento sea de 0.1 en 0.1. Ahí tenemos. Bueno, ahí tenemos ese deslizador D y vamos a hacer este punto móvil. Al desplazar ese punto por la función, miren cómo el punto se va desplazando en la función. Allí el punto se está acercando a la raíz. Aquí en ese punto de intersección que allí no queda como muy claro, pareciera que no está exactamente sobre el eje X, pero ese punto de intersección será una raíz y este otro punto de intersección será la otra raíz. ¿Cómo podemos calcular esos puntos? Pues los podemos estimar de manera gráfica o los podemos estimar o lo podemos calcular con la función cuadrática, ¿sí? O también lo podremos hacer mediante la factorización. Entonces, regálame un momento, vamos aquí a abrir un Paint nuevo. Y en ese Paint vamos a suponer lo siguiente. En este caso, nuestra función, vamos a escribirla 0,5x cuadrado y igual a 0,5x cuadrado más 2x menos 2,6, si no estoy mal. Decía la función donde a es igual a 0,5, que es mayor que 0, por eso abre hacia arriba. Tenemos un b igual, perdón, se me cambió de color. Tenemos un b igual a 2 y tenemos un c igual a menos 2,6, que es el corte en el eje Y. Si yo quiero saber cuáles son los puntos o intersección en Y, y eso pues ya ustedes lo ejercitarán en casa, tenemos que x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, que es la conocida función cuadrática, o fórmula cuadrática mejor. Esa es nuestra fórmula cuadrática. A nosotros aplicar fórmula cuadrática donde a es 0,5, donde b es 2, donde c es menos 2,6 y reemplazamos, sustituimos en esta expresión, vamos a encontrar estos puntos de corte que tenemos acá, a los cuales podemos también llegar de manera gráfica, como les decía, por fórmula cuadrática o por factorización cuando la función es factorizable. Espero ser de utilidad. Un abrazo para todos.